El buen ingenio del inventor de la electricidad aún sigue impactando nuestro día a día. Cada vez que encendemos un aparato eléctrico o un bombillo, tenemos que agradecerle a Nikola Tesla, su creador. Este personaje tuvo una vida bastante extraña que hoy estaremos analizando. Tesla fue físico, matemático, ingeniero eléctrico y mecánico, e ilustre inventor, un hombre mucho más visionario que todos los científicos de su época. Tesla revolucionó la teoría eléctrica, desarrollando las bases para la generación de corriente alterna. Este señor nació el 10 de julio de 1856 en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la península de los Balcanes. Su padre, Milutin, y su madre, Dzjuka, eran serbios. Su padre era un severo, pero cariñoso, sacerdote ortodoxo, escritor y poeta. Tesla duraba horas y horas en la biblioteca de su padre desde muy joven. A sus 3 años, como cualquier otro niño, Tesla jugaba con su gato, acariciaba su lomo y, por su sorpresa, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas. El niño preguntó a su papá cuál era el motivo y este le explicó que se trataba de la electricidad. Desde aquel instante, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver ese misterio. Algunos de sus rasgos creativos provenían de su madre, una mujer muy trabajadora, que con sus talentos diseñaba aparatos para ayudar en las tareas domésticas y agrícolas, entre ellos un batidor de huevos mecánico. Tesla empezó sus estudios desde casa. Más tarde asistió a un colegio en Croacia, donde destacó por su capacidad para realizar cálculos integrales mentalmente, demostrando desde muy temprano el gen de su ingenio. Un episodio interesante de su niñez sucedió una vez que observó las cataratas del Niágara grabadas en acero y dijo a su tío que iría a América y captaría la energía de esas cataratas con una enorme rueda hidráulica. Siendo un joven, era apasionado por las físicas y las matemáticas. Estudió ingeniería en la Escuela Politécnica Austríaca de Graz. Cierto día, un profesor de física mostró a la clase un nuevo dínamo Gramme que podía utilizarse como motor y generador, utilizando corriente continua. Al observar esto, Tesla especuló sobre la posibilidad de eliminar los conmutadores, que son conexiones de chispa ineficaces, pero el profesor le dijo que eso sería como construir una máquina de movimiento perpetuo. Pero Tesla no se olvidó de esto. Esta idea estuvo en su mente hasta después de varios años. Su intuición sospechaba que la solución estaba en las corrientes eléctricas alternas. No hay duda alguna de que Tesla fue uno de los más importantes padres de la electricidad comercial. Es conocido por sus muchos desarrollos revolucionarios en el campo del electromagnetismo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1879, Tesla se mudó a la Universidad de Praga, pero al cabo de un año prefirió irse a trabajar a una compañía telefónica en Budapest después de la muerte de su padre. A sus 24 años, una tarde común y corriente paseando en un parque, su mente se iluminó. En ese instante, vino a su mente un sistema basado en el principio del campo magnético rotatorio, usando corriente AC en un anillo continuo en lugar de corriente DC en un anillo segmentado, como los sistemas del momento. Y de allí se deriva el nacimiento del motor de inducción. Tras este descubrimiento, Tesla recibió contratos de compañías eléctricas francesas para mejorar las instalaciones de generación de corriente continua. Intentó persuadir a inversores en su concepto de motor de corriente alterna en Alemania y Francia. Sin conseguirlo, era indiscutible que tendría que ir a Nueva York para hacer realidad su visión. Necesitaba conocer a Thomas Alva Edison, uno de los mayores ingenieros eléctricos del mundo. Tesla viajó a Nueva York e inmediatamente se dirigió a Thomas Edison, a quien le mostró una carta de recomendación de Charles Batchelor, su último jefe en Europa, que decía: «Conozco a 2 grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Pero,
Desde el principio surgieron diferencias que fueron incrementando con el paso del tiempo. Diferían en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, y Tesla, por su parte, estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor. A esta disputa se le conoce como la guerra de las corrientes. La energía continua ya estaba implementada, pero la idea de Tesla era mejor. El asunto se le complicaba, porque necesitaba de Edison para ponerla en práctica. Edison no estaba dispuesto a derribar su propia teoría. No permitiría que un joven extranjero recién llegado le pusiera en juego su fama y su fortuna, poniendo en peligro su imperio. Tesla solo duró un año con Edison. Instaló su propio laboratorio para desarrollar los sistemas de corriente alterna, creando su propia compañía en 1886. Edison defendió su energía continua a tal punto que empezó a recorrer todo Estados Unidos para exponer la supuesta peligrosidad de la corriente alterna. Tanto así que no dudó en electrocutar animales para desacreditar la propuesta de Tesla. Pero las patentes y el trabajo teórico de Tesla ineludiblemente formaron la base de los sistemas de la energía eléctrica AC moderna, incluido el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor AC, con la que ayudó a marcar el comienzo de la segunda revolución industrial. Este genio solo dormía 2 o 3 horas, trabajaba bajo destellos de inspiración, visualizaba el invento en su mente con todos los detalles y luego pasaba a la fase de construcción. La compañía Tesla Electric Light and Manufacturing de principio no tuvo éxito. Los primeros inversores no quisieron desarrollar el motor de corriente alterna, por lo que empezó a realizar trabajos de obreros, con el fin de tener dinero para financiarse él mismo su proyecto. Finalmente, un año después, en 1887, construyó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. El señor A.K. Brown de Western Union aceptó invertir en el concepto del motor de corriente alterna de Tesla. Inmediatamente empezó a desarrollar todos los componentes del sistema de generación y transmisión de corriente alterna, hoy día utilizados en todo el mundo. Finalmente Tesla construyó los motores exactamente iguales a los que había imaginado, sin ninguna modificación. Tesla empezó a solicitar 7 patentes estadounidenses en el campo de los motores polifásicos de corriente alterna y la transmisión de energía. En noviembre y diciembre del mismo año 1887, incluían un sistema completo de generadores, transformadores, líneas de transmisión, motores e iluminación. Estas ideas eran tan novedosas que se aprobaron sin ser impugnadas. Y aquí llegamos a George Westinghouse, un industrial de Pittsburgh, inventor de los frenos de aire para ferrocarriles. Este señor se enteró del invento de Tesla y creyó que podría ser lo que le faltaba a la transmisión de larga distancia. Le ofreció a Tesla la compra de las patentes por $60,000, $5,000 en metálico y 150 acciones de la Westinghouse Corporation, además de $2.5 en cada caballo de potencia eléctrica vendido. Tesla invirtió más de la mitad de esta riqueza obtenida en su nuevo laboratorio, con el que desarrolló muchísimos inventos para el avance de sus patentes. Estalló una guerra industrial. Tesla invirtió más de la mitad de esta riqueza obtenida en un nuevo laboratorio, con el que desarrolló muchos inventos. Con el avance de sus patentes, estalló una guerra industrial que ponía en juego el desarrollo industrial de los Estados Unidos. Había una disputa por elegir la corriente alterna de Tesla o la corriente continua de Edison. Pero Tesla tenía todo el camino de éxito por empezar. A Westinghouse y Tesla se les adjudicó el contrato para iluminar la Feria Mundial de Chicago, la primera feria totalmente eléctrica del mundo, también conocida como la Exposición Colombina, que conmemoraba el 4º centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, mérito que fue otorgado al reducir los costes por cableado propuesto por la contraparte, la General Electric Company, empresa que absorbió la Edison Company.
La oferta ganadora de Westinghouse proponía el sistema de corriente alterna, que era más eficaz y mucho más rentable. La inauguración fue el 1 de mayo de 1893, fecha en la que el presidente Robert Cleveland encendió 100.000 lámparas incandescentes que iluminaron los edificios neoclásicos del recinto ferial. Esta ciudad de la luz fue creada por Tesla, Westinghouse y 12 nuevas unidades de generación de corriente alterna de 1.000 caballos de potencia. Con este evento quedó al descubierto que la corriente alterna era la energía del futuro, y desde allí más del 80% de los aparatos eléctricos encargados en los Estados Unidos eran de corriente alterna. Pero Tesla seguía investigando, quería crear lámparas con un brillo y una configuración revolucionarios, con una transmisión más eficiente y menos peligrosa, que traspasara inofensivamente una lámpara incandescente, que tuviera una frecuencia parecida a la luz solar. Con esto pretendía reemplazar a la lámpara incandescente de Edison. Así que comenzó sus experimentos sobre alta frecuencia. Construyó generadores de corriente alterna rotativos más rápidos, que al acercarse a los 20.000 ciclos por segundo empezaban a deshacerse, lo que le dejó muy lejos de su objetivo. Pero con este ejercicio descubrió un dispositivo conocido como bobina, que hoy día se sigue utilizando. Además, Tesla fue el creador de las primeras luces de neón y fluorescentes, utilizando altas frecuencias. También fue el primero en hacer fotografías con rayos X. En noviembre de 1890, iluminó de forma inalámbrica un tubo de vacío, transmitiendo energía a través del aire, siendo este el comienzo de las investigaciones sobre la transmisión inalámbrica de energía. Tesla descubrió que podía transmitir y recibir potentes señales de radio utilizando sus recién creadas bobinas. Cuando éstas se sintonizaban para resonar en la misma frecuencia, cuando una bobina se sintoniza a una frecuencia específica, la acción resonante amplifica literalmente la energía eléctrica entrante. A principios de 1895, Tesla se disponía a hacer una transmisión de señal a 80 kilómetros de West Point, Nueva York, pero desafortunadamente un incendio destruyó su laboratorio. En 1897, Tesla presentó sus solicitudes de patente de radio básica y se le fueron concedidas en 1900, pero entró en escena la compañía Marconi World of Company, liderada por Marconi, un italiano que había solicitado la patente de su invención de telegrafía, un aparato que solo tenía 2 circuitos y según no podía transmitir a través de un estanque, por lo que utilizó un oscilador Tesla para transmisiones a larga distancia. En repetidas ocasiones, este inventor solicitó la patente, siendo rechazada. Pero la compañía tomó fuerza, las acciones subieron, el joven y noble italiano ganó fama internacional. Edison y Andrew Carnegie invirtieron en Marconi y Edison se convirtió en su ingeniero y consultor estadounidense. Marconi estaba realizando transmisiones a través del Océano Atlántico. No obstante, Tesla se encontraba tranquilo porque eran sus patentes y ya estaban registradas. Pero en 1904, la Oficina de Patentes de Estados Unidos revocó inesperadamente la patente de la radio y se la concedió a Marconi. Posiblemente los motivos sean atribuidos al respaldo financiero de Marconi en los Estados Unidos. Cuando Marconi recibió el premio Nobel en 1911, estaba enfurecido y presentó una demanda a la empresa Marconi por infracción en el año 1915. Lamentablemente, carecía de los recursos financieros para enfrentar a una empresa de este tamaño. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla, poco antes de su muerte, como el inventor de la radio y le devolvió la patente. Nikola Tesla murió solo en una habitación de hotel de Nueva York el 7 de enero de 1943, a sus 86 años, producto de un infarto. A su funeral asistieron más de 2.000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. Aún después de su muerte es increíble cómo cada una de sus predicciones se fueron cumpliendo. Una de ellas mencionaba que cuando la tecnología inalámbrica esté perfectamente aplicada,
toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro, como de hecho lo es. Mencionaba también en una exacta descripción las actuales redes inalámbricas. Decía que serían mucho más sencillas con transmisores y receptores, sin interferencias, que incluso se podría imprimir el periódico sin cables en el hogar. El gobierno de Estados Unidos intervino el despacho de Tesla y requisó todos los documentos, estudios e investigaciones. Sin embargo, no pudieron comprender ni descifrar nada, ya que Tesla tenía la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la Embajada de Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. ¿Qué piensas de esta magna mente que cambió por completo nuestros días con sus inventos? Cuéntanos en los comentarios. Te dejamos un video que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.